En Perú, la justicia ordenó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. La líder del partido Fuerza Popular es investigada por el presunto delito de lavado de dinero y financiamiento ilegal de su campaña. La hija del expresidente Alberto Fujimori fue detenida de inmediato tras el fallo en la Sala Penal Nacional. La justicia peruana envió el miércoles a prisión preventiva a la poderosa líder opositora Keiko Fujimori, acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. El juez Richard Concepción Carguancho impuso prisión preventiva por 36 meses a la primogénita del expresidente Alberto Fujimori. El magistrado ordenó la detención inmediata de la diputada acusada de dirigir una organización criminal dentro de su partido, Fuerza Popular, que blanqueaba dinero de origen ilícito. La orden de prisión preventiva fue pedida por el fiscal José Domingo Pérez, que la acusa de recibir $1.200.000 aportados de forma ilegal por Odebrecht para su campaña presidencial de 2011. La noticia de la decisión del juez fue recibida con protestas a favor y en contra de Fujimori. Me da mucha pena, señor, porque hoy en día la criminalidad, la persecución, la cacería de brujas, en realidad han salido victoriosos. Ellos son los que han ganado. Venimos a expresar que lo que está haciendo Concepción Carguancho es algo bueno. Está haciendo respetar todos los derechos de los peruanos. Y en este caso, como a los fujimoristas no les parece lo que uno dice, entonces actúan con agresión, golpeando con sus palos, tirando huevos, tirando agua. Keiko arriesga hasta 20 años de prisión en el juicio que ahora debe enfrentar. En coincidencia con esta audiencia, el partido fujimorista se sumió en una crisis interna, mientras el expresidente Fujimori, de 80 años, está internado en una clínica en calidad de detenido, desde que la justicia anuló su indulto a inicios de octubre. Cuando sea dado de alta, debe volver a cumplir su condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción. En Ecuador, ciudadanos protestaron a favor y en contra de Julian Assange. Decenas de ecuatorianos exigieron el retiro de la nacionalidad otorgada al fundador de Wikileaks, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, pero se encontraron con otra manifestación a favor del australiano. Julian Assange polariza a los ecuatorianos. Manifestaciones opuestas se encontraron el miércoles en Quito por el pedido de una asambleísta para retirarle la nacionalidad al fundador de Wikileaks, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Y porque el señor Assange no ha hecho ningún mérito, más que vivir a costa de los ecuatorianos. Hemos pagado más de $6 millones de mantenerle al señor Assange allá. Por eso queremos que se le retire la nacionalidad, por todas las irregularidades. Solo le dieron la nacionalidad, lo más preciado que tenemos los ecuatorianos, para que se vaya de diplomático a Moscú. Pero Assange también estuvo respaldado por seguidores del expresidente Rafael Correa, cuyo gobierno entregó en 2012 el asilo diplomático al australiano. Por reconocer al ecuatoriano Julian Assange en que él tiene todos sus derechos constitucionales, porque fue reconocido por nuestro país como un ecuatoriano más. Assange teme ser extraditado a Estados Unidos por difundir miles de secretos oficiales de ese país a través de su plataforma Wikileaks. Además, la justicia británica mantiene una orden de detención en su contra por incumplir obligaciones de su libertad condicional cuando era acusado en Suecia de delitos sexuales, en una causa que no prosperó. El Reino Unido se niega a conceder un salvoconducto para que Assange pueda salir de la embajada, por lo que Ecuador también le otorgó en diciembre rango diplomático, lo que no fue reconocido por Londres. El Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela en el exilio solicitó al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que retire la invitación a Nicolás Maduro para su toma de posesión. Los magistrados del Alto Tribunal aseguran que es una ofensa al pueblo venezolano y a los países que lo acusan ante la Corte Penal Internacional por violaciones de los derechos humanos. En Caracas, Oliver Fernández tiene la información. Adelante, Oliver, muy buenos días. Buen día, Yeli. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, el Tribunal Supremo de Justicia que opera en el exilio no solo le pide al gobierno de México que retire esta invitación al presidente Nicolás Maduro a esta toma de posición, supuestamente por estar incurso en crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino que también le informa que fue publicada una sentencia por este tribunal en la que se sentencia, valga la redundancia, al presidente Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión, presuntamente por estar incurso en actos de corrupción con la empresa brasilera Odebrecht. Sin embargo, habrá que esperar entonces si el gobierno de López Obrador retira
esta invitación al presidente Nicolás Maduro, que ha sido también una ofensa para los venezolanos. Joely, uno en la calle, por ejemplo, cuando le pregunta a los ciudadanos sobre esta situación, pues en su mayoría dicen que es una falta de respeto para los ciudadanos que están viviendo una crisis humanitaria sin precedentes. Y vamos a ver entonces qué fue lo que dijo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicita al presidente electo de México, López Obrador, retire invitación a Nicolás Maduro a la toma de posesión por constituir una ofensa al pueblo venezolano y a los países que lo acusan ante la CPI. Vale destacar, Ruth, que entonces habrá que esperar qué es lo que decide el gobierno de López Obrador. Por otra parte, para hoy se tiene previsto que se investigue o de alguna manera se entregue un informe por parte del Observatorio Venezolano de Prisiones sobre los quemados, o de alguna manera se denomina quemados tras las rejas. Este informe que presentará el Observatorio Venezolano de Prisiones sobre esta masacre que ocurrió en el estado Carabobo ya hace varios meses acá en Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a los estudios de la mañana de NTN 24. Y en Cali, en el suroccidente de Colombia, un niño de 8 años resultó herido de bala en medio de una disputa entre sicarios. El menor jugaba tranquilamente en la calle cuando se registró la balacera. No, a Dios gracias, el médico me informa de que fue un milagro de que el niño no lo hubiesen matado. El tiro en la cabeza del niño de 8 años provocó que la sangre cubriera su rostro. En medio de la confusión por los disparos frente a su casa, corrió junto a sus amigos para protegerse. Mi hijo menor, o sea, la reacción de él fue salir detrás, o sea, corriendo detrás de los adultos, entrar hacia la casa. En ese momento donde impacta uno de los disparos al niño, rozándole la cabecita. A pesar de que el niño y 2 adultos resultaron heridos, el delincuente armado continuó el ataque. El tipo, sin embargo, él no le importó nada y llegó a estar aquí, hasta el antejardín, y empujando la puerta, y sin embargo le hizo 2 tiros a la puerta. Las autoridades aseguran que el atentado iba contra uno de los hombres heridos. Ya tenemos identificado a un sujeto, lo tenemos individualizado y con Policía Judicial se está haciendo las investigaciones para judicializarlo. El niño recibió atención médica y se recupera en su vivienda. Las autoridades en México califican a la caravana de migrantes centroamericanos que tiene como destino final Estados Unidos como un importante éxodo migratorio. El gobierno asegura que su función es y seguirá siendo de acompañamiento y protección a los derechos humanos. El reporte desde Ciudad de México con nuestro periodista Julio Sánchez. Adelante, Julio, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Así es, el gobierno mexicano ha reconocido ya como un éxodo migrante las caravanas que partieron desde Centroamérica hace algunas semanas. En este contexto también ya tiene información el secretario de Gobernación que se está organizando una caravana más que partiría de El Salvador. Sin embargo, bueno, dicen hay que tomar en cuenta todas las consideraciones y que México mantendrá su política de tener la disposición siempre y cuando se busque por las vías legales. En este contexto también da información de cuántas personas han solicitado ya asilo en nuestro país debido a que pues han visto las declaraciones y la postura del gobierno de los Estados Unidos y que esto implicaría un riesgo para su seguridad, para su vida, el intentar pasar a la frontera con los Estados Unidos. Ahora el secretario de Gobernación da claramente puntual seguimiento a la caravana migrante. La caravana de migrantes sigue su marcha por el territorio mexicano y otros grupos de migrantes se empiezan a formar para seguir su ejemplo. Ahora son los salvadoreños quienes inician la organización de una nueva caravana, en lo que el gobierno mexicano ya calificó de un hecho inédito en el continente. Estamos ya en una circunstancia inédita en el país. No es una mera caravana, es, como lo han señalado algunos medios, es un éxodo migratorio. Así lo está viendo el gobierno de México y así en esa dimensión está actuando en consecuencia. La Organización de las Naciones Unidas sigue el acompañamiento de los migrantes, pero este tipo de fenómenos no se detendrá mientras cada país no solucione el problema de fondo. Estamos hablando de una crisis humanitaria, de falta de empleo, de falta de oportunidades y de utilización por intereses diversos
de lo que es una población vulnerable como es la población migrante. La caravana de migrantes tiene aún mucho por recorrer, lo que provoca que cientos desistan y miles decidan quedarse en México. La posibilidad de acceder a este programa de empleo temporal, Esta es tu casa, son más de 2,000, son alrededor de 2,200 para el día de hoy. Se han repatriado alrededor de 700 connacionales. Hoy solicitaron su repatriación voluntaria alrededor de 200 personas en este momento de la mañana. Diario ha ocurrido lo mismo y hacemos una repatriación asistida. El gobierno mexicano asegura que su función es y seguirá siendo de acompañamiento y protección a los derechos humanos, tomando decisiones completamente autónomas e independientes, sin obedecer intereses de otras naciones. Bueno, esta es la postura del gobierno mexicano también en el marco de los anuncios que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de enviar más militares a la frontera. Así es que México dice que tratará de buscar que siempre se respeten los derechos humanos de los migrantes, siempre y cuando no se intente por la fuerza acceder a la frontera sur. Es la información que tenemos desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, buen día para ti. Vamos a la primera pausa en la mañana. Cuando regresemos hablaremos del discurso que ofrecerá en Florida John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, sobre la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. No le cambie, ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. México da vía libre al uso de la marihuana recreativa. La Suprema Corte de Justicia avaló los 5 amparos necesarios para que se haga una reforma y se genere jurisprudencia obligatoria sobre el tema. De esta manera, un consumidor podría dirigirse ante un juez para que emita una autorización que le permita a su vez consumir de forma libre. Sin embargo, la nueva normativa no autoriza en ningún caso el comercio, suministro o cualquier otra forma de distribución del cannabis. Actualmente 15 países permiten el uso médico o recreativo de la marihuana. Hoy la Organización de las Naciones Unidas debatirá una resolución para levantar el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. Desde hace más de 50 años, la isla se ha visto afectada por la medida de la Unión Americana. Se estima que la isla genera más de 134 millones de dólares en pérdidas. Y en Pakistán, grupos islamistas protestaron por segundo día consecutivo en contra de la absolución de la cristiana Asia Bibi por el Tribunal Supremo, que anuló la condena a muerte que pesaba sobre ella y ordenó su liberación. En urbes como Lahore, Karachi o Islamabad, miembros del partido radical Tehrik-e-Labbaik continuaron con los bloqueos de carreteras. Esto pese a la advertencia del primer ministro Imran Khan de que no se enfrenten al Estado. En China fueron rescatados los restos de un autobús que se hundió en un río luego de accidentarse. En el hecho, al menos 9 personas fallecieron. Durante la operación, los equipos de rescate rindieron homenaje a los fallecidos con un minuto de silencio. Las autoridades informaron que el vehículo se habría desviado en sentido contrario de la vía. Posteriormente cayó al río luego de chocar con un auto que transitaba por la carretera. Las autoridades de Indonesia confirmaron este jueves que han recuperado una de las cajas negras del avión de la aerolínea Lion Air que se estrelló el lunes en el mar de Java. Se trata de la grabadora de datos de vuelo. En el accidente murieron 189 personas. Todavía falta por hallar la grabadora de voz que registra todos los sonidos en la cabina de pilotos. Los submarinistas recuperaron una de las 2 cajas negras del avión de la aerolínea indonesia Lion Air que se estrelló en el mar el lunes con 189 personas a bordo. Para su búsqueda se movilizó a 1 millar de personas, así como helicópteros y barcos. El personal de Lion Air ha sido cesado temporalmente. Ellos son el director de mantenimiento e ingeniería, el gerente de control de calidad, el gerente de gestión de mantenimiento de flota y el ingeniero de configuración. El Boeing 737 MAX 8 de la compañía de bajo costo Lion Air, que entró en servicio hace solo unos meses, desapareció el lunes en el mar de Java. El aparato se dirigía a Pangkal Pinang, pero poco antes de perder contacto, los pilotos habían pedido al control aéreo permiso para regresar a Yakarta, de donde partieron.
Las autoridades descartaron la posibilidad de encontrar supervivientes de la tragedia. Revisamos la agenda informativa de la Unión Americana. Comenzamos en Washington porque fue desmontado un intento de complot para desacreditar al fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, quien está a cargo de la investigación de la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016. La noticia a esta hora con Carolina Valladares, periodista en ATV24 en Washington. Adelante, Carolina, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días desde Washington. Según la oficina del fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, han remitido al FBI pruebas, documentación que probaría que habría una trama que estaría llevando a cabo un complot para intentar arrojar acusaciones falsas contra el fiscal de presuntos, de hecho, abusos sexuales contra mujeres. ¿Cómo funcionaría esta trama? Pues bien, estaría liderada por un conservador republicano, Jack Bruckman, que habría intentado pagar él y su equipo a mujeres para que denunciaran falsamente al fiscal de la trama rusa. ¿En qué contexto se produce todo eso? Pues cuando el fiscal Robert Mueller cada vez cerca más al presidente de los Estados Unidos sobre la presunta colusión e injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del año 2016, cuando también muchos asesores colaboradores del propio Donald Trump han sido ya sentenciados, condenados por esa presunta injerencia, y también cuando quedan solamente 6 días para que tengan lugar las elecciones de medio término, aquí conocidas como legislativas, en los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina. Y la Asamblea General de la ONU prevé someter a votación la nueva resolución de condena al embargo económico impuesto por los Estados Unidos a Cuba, proceso que por primera vez en más de 2 décadas resultó dilatado a raíz de un movimiento de la misión de Washington ante el organismo internacional. Vamos a Nueva York con Alejandro Rincón. Adelante, Alejandro, buenos días. Hola. Es un gusto saludarlos desde la sede general de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Por segundo día consecutivo, la Asamblea General del Organismo Internacional somete a consideración esta resolución de condena al embargo económico impuesto por los Estados Unidos en contra de territorio cubano. Para este jueves, sin embargo, el centro de atención de la jornada son los discursos del canciller cubano Bruno Rodríguez y también del representante de los Estados Unidos. Es justo este último discurso de la misión de Washington el que mayor atención va a generar, dado que la demora en el trámite y aprobación de la resolución de condena este año 2018 se ha visto dilatado justamente por el propósito de la misión estadounidense de incluir un conjunto de 8 enmiendas en donde se hace un llamado a Cuba a que extienda la democracia y también asegure otros temas de derechos humanos, como por ejemplo la salida de cárcel de todos los prisioneros políticos allí en la isla. Estamos obviamente atentos a ver qué sucede en esa sesión, dado que al menos por ahora o en los últimos 20 años la Asamblea General mayoritariamente ha respaldado esa moción de condena al bloqueo económico. Sin embargo, este 2018 todavía no se ha podido dar. Independientemente de cuál sea el resultado, la Secretaría General de Naciones Unidas hizo el siguiente llamado de atención. Con respecto a nuestra posición, obviamente ha habido una serie de resoluciones que deben ser respetadas desde el pasado. En su gran mayoría siempre hemos mantenido esa posición hasta ahora. El año pasado, 191 países dieron su voto favorable a la resolución. En esta oportunidad, Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional a que no se ponga del lado de Cuba, sino de los Estados Unidos, dado que ellos consideran que van a manifestar ante la comunidad internacional todo el récord bajo de protección de los derechos humanos que impone Cuba, y por eso pide que en esta oportunidad se vote del lado de la Unión Americana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Y el consejero nacional de seguridad, John Bolton, ofrecerá hoy un discurso en Florida sobre la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Se espera que en su intervención refuerce la línea dura del presidente Donald Trump hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba. En Miami, Paola Serna con la información. Adelante, Paola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En la tarde de hoy, específicamente hacia la 1 de la tarde, en la Torre de la Libertad del Miami-Dade College, se espera la presencia del consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, quien estará pronunciando un discurso sobre las políticas de Estados Unidos hacia los países de América Latina.
Por supuesto, la gran expectativa está enfocada en cómo o qué se dirá en este discurso en cuanto a las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua. La Casa Blanca ha dicho también que hoy posiblemente se lleve a cabo el nombramiento del ex embajador de Estados Unidos en Colombia y Venezuela, William Brownfield, como zar de las políticas de Estados Unidos para estos tres países, para Cuba, Nicaragua y Venezuela. Brownfield es un experto y conocedor sobre temas de narcotráfico y ha sido uno de los políticos del ala más de derecha de los Estados Unidos, que ha dicho incluso que Estados Unidos debe ayudar a aliviar la situación que actualmente vive Venezuela. Esto por medio de la compra del petróleo. Hace unas semanas propuso esta posibilidad de que Estados Unidos deje de comprarle petróleo a Venezuela y así pues de alguna manera ayudar a que el régimen en este país logre caer. NTN 24 estará desde este lugar, desde el Miami-Dade College, en la Torre de la Libertad, llevándoles todos los detalles de lo que será este discurso dado por el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton. Es por ahora la información. Desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buenos días también para ti. En plena campaña electoral para los comicios de medio término en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York celebró su tradicional desfile de Halloween. En el festejo se vieron muchos disfraces inspirados en la tensión política entre demócratas y republicanos. Los disfraces más llamativos fueron los de Donald Trump y, con mucho orgullo lo digo, mariachis mexicanos. Monstruos, música mexicana y mucha política. El desfile de Halloween de este año en Nueva York tuvo una fuerte carga política con las elecciones de medio término en Estados Unidos a menos de una semana. El nacionalismo es aterrador. Necesitamos un país mejor. Somos mejor que eso. A pesar de que el presidente Donald Trump es originario de Nueva York, la Gran Manzana es un bastión de la oposición demócrata y es conocida por su rechazo a varias de las políticas conservadoras del mandatario. Participar de este desfile es una parte de la Fundación de Nueva York porque esta es la base de Nueva York, la expresión, y eso es muy importante para la ciudad de Nueva York, y esta es una de las mejores maneras en que te puedes expresar en Nueva York. Los estadounidenses elegirán el 6 de noviembre a una buena parte del Congreso, actualmente dominado por los republicanos. De nuevo a un corte comercial. Al volver hablaremos de una campaña que busca visibilizar la situación de los deportados por parte del gobierno de Estados Unidos y el drama de la separación de familias. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros en La Mañana de NTN 24 a las 8:43 de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Es noticia a esta hora. El presidente Donald Trump anunció que el número de militares que se envíen a la frontera sur podría triplicar lo previsto inicialmente, llegando hasta los 15,000 efectivos. El republicano busca de esta manera afrontar la llegada de varias caravanas con miles de migrantes que cruzan en este momento México hacia la Unión Americana. En lo que respecta a la caravana, nuestro ejército está allá afuera. Tenemos alrededor de 5,000. Vamos a aumentarlos hasta entre 10 y 15,000 efectivos militares, además de la patrulla fronteriza, ICE y todos los demás en la frontera. Nadie va a entrar, no vamos a permitir que la gente entre. Si se mira lo que pasó en México hace 2 días con la rudeza de esta gente en la segunda caravana que se ha ido formando y también, francamente, en la primera caravana. Y ahora tienen una segunda que se está formando en El Salvador. Estamos pensando muy seriamente en detener inmediatamente la ayuda de esos países porque francamente no están haciendo nada por el pueblo estadounidense. La caravana migrante que partió de San Pedro Sula en Honduras el pasado 13 de octubre retoma hoy su camino hacia Estados Unidos. Los más de 7,000 migrantes descansaron este miércoles en el municipio de Juchitán, estado de Oaxaca. En albergue recibieron alimentación y atención médica, además de hacer una petición al gobierno de Enrique Peña Nieto de facilitarles la llegada a Ciudad de México en buses. Durante la jornada, una buena noticia sorprendió a los caminantes. Una migrante dio a luz
a su bebé en el día 19 de ruta. Tanto la menor como la madre recibieron atención en el hospital en la población y permanecerán bajo el cuidado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre tanto, el gobierno de México reaccionó al envío de tropas estadounidenses a la frontera binacional y exigió a Donald Trump el respeto a la política migratoria. La posición frente al gobierno norteamericano del país va a seguir siendo la misma. México no ve como criminales a los migrantes no documentados y sí pide respeto a su ley. El gobierno de El Salvador investigará a posibles grupos o personas que estimulen a la población a migrar de manera ilegal o sumarse a caravanas de migrantes. La noticia se conoce en momentos en el que alrededor de 1.500 salvadoreños emprendieron el viaje hacia Estados Unidos, repartidos en 2 caravanas de migrantes, de las cuales una inició el pasado domingo de la capital de El Salvador y otra este miércoles. John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, ofrece hoy un discurso en Florida sobre la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Se espera que en su intervención refuerce la línea dura de la Casa Blanca hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba. El discurso está programado para la 1 de la tarde, hora local, y será ofrecido desde la Torre de la Libertad, ubicada en el Miami-Dade College. Partidarios y críticos de Keiko Fujimori salieron anoche a las calles de Lima para rechazar y aplaudir la decisión de un juez de dictar prisión preventiva a la líder opositora. Los seguidores de la líder de Fuerza Popular aseguran que es víctima de un proceso parcializado, que se ha violentado sus derechos fundamentales y que se convierte en la primera presa política de Perú. Por su parte, los detractores de la hija del expresidente Alberto Fujimori celebraron la decisión y piden que sea juzgada por corrupción. Y Keiko Fujimori pasó su primera noche en prisión preventiva luego de que el juez Richard Carguancho aceptara un pedido del Ministerio Público y ordenara su nueva captura. La medida se prolongará por 36 meses, mientras avanzan las investigaciones por el delito de lavado de activos, aportes irregulares de la constructora Odebrecht a su campaña electoral de 2011 y la presunta existencia de una organización criminal creada al interior de Fuerza Popular. Fujimori quedó detenida en la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario en el Poder Judicial y allí permanecerá este jueves hasta que se defina el penal en el que será recluida hasta el 20 de octubre del 2021. El juez Carguancho dijo durante la audiencia que de ser hallada culpable, Keiko podría enfrentar una pena de 10 a 13 años de cárcel. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, inició el proceso de transición con el actual mandatario Michel Temer. El empalme de ambas administraciones tiene lugar en medio de diversas polémicas generadas por la propuesta del conservador de fusionar algunos ministerios. El ultraderechista, que ha ido revelando uno a uno los nombres de sus ministros, dijo que seguirá dando a conocer los delegados a través de sus redes sociales. También apuntó en contra del Partido de los Trabajadores al afirmar que ningún ministerio estará conformado por condenados por corrupción. Y justamente uno de los nombres que ha sido revelado por Jair Bolsonaro es el de Marcos Pontes. El astronauta de 55 años de edad estará al mando del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Brasil. Pontes es el cuarto funcionario ministerial que ha sido dado a conocer por el electo presidente. El astronauta es conocido por ser el primer brasileño en viajar al espacio en el año 2006. Y expertos en rescate en Indonesia encontraron una de las 2 cajas negras del avión siniestrado el pasado lunes cerca de Yakarta. Un equipo de buzos detectó una señal de frecuencia regular a 15 kilómetros de la bahía de Karawang, en la isla de Java Occidental. El ejército indonesio mantiene la búsqueda de la segunda caja negra y del cuerpo de la aeronave, donde se prevé que se encuentren los cuerpos de la mayoría de los 189 ocupantes del vuelo. El fuselaje presuntamente se localizaría a unos 400 metros al noroeste de donde se perdió contacto con la nave. Hasta ahora solo se han identificado una víctima mortal. Se prevé que en un mes se entregue un informe que parte de la conjetura de que el equipo de Lion Air se quebró en pedazos al estrellarse contra el mar. La organización Human Rights Watch publicó este jueves un informe que incluye más de un centenar de testimonios para documentar como nunca antes los abusos y violencia sexual que sufren a diario las mujeres de Corea del Norte. El texto revela que las víctimas sufren total indefensión. Además, este fue presentado en Seúl, plasma por primera vez una situación que ya habían mencionado anteriores investigaciones sobre derechos humanos, en el que se considera el país más hermético del mundo. Ahora muchas mujeres norcoreanas descritas como defensoras de los derechos humanos observan el abuso y la violencia sexual de forma rutinaria. Muchos norcoreanos dijeron a Human Rights Watch que cuando un funcionario o una persona en el poder elige a una mujer, no tiene otra opción que cumplir.
Ella tiene que hacer lo que él le pida, ya sea por sexo, dinero u otros favores. Las mujeres entrevistadas dijeron que los depredadores sexuales incluyen a altos funcionarios de las partes, pero también a guardias de los centros de detención e interrogadores, policías y agentes de la policía secreta, fiscales e incluso soldados. Este sábado será el funeral del presidente de Leicester, quien falleció el pasado 27 de octubre en un accidente de helicóptero. Las honras fúnebres tendrán lugar en Bangkok, Tailandia, y seguirá la tradición budista. La ceremonia Sherpa será liderada por el hijo y la esposa del empresario de 60 años. El presidente de Leicester City murió cuando la aeronave que los transportaba desde el campo del equipo se estrelló en el parcadero contiguo. Cambiamos de tema. Cientos de personas se congregaron en el carnaval de Halloween de West Hollywood, en California, con disfraces y coloridos maquillajes. Celebraron el 31 de octubre. La situación política de Estados Unidos sirvió de inspiración para algunos de los atuendos. Hombres vestidos como Donald Trump y mujeres vestidas como la supuesta amante del mandatario Stormy Daniels desfilaron por las calles, aunque otros prefirieron temas más tradicionales de Halloween, como los disfraces de zombie o brujas. Visibilizar la situación de los deportados, el drama de la separación de familias y lo que sucede tras una expulsión de Estados Unidos es el objetivo de la empresa de serigrafía F. La Migra. Está ubicada en México. La compañía, conformada por un grupo de deportados, produce llamativas camisetas con mensajes sobre la situación de este grupo de indocumentados que tuvo que abandonar la Unión Americana después de vivir allí durante años. Las prendas, que comenzaron a fabricar a modo de protesta por lo que les había ocurrido, comenzaron a generar interés en decenas de compatriotas y extranjeros por sus frases en contra de la política migratoria de Donald Trump. Este colectivo, de la mano de la marca de ropa Básicos, logró transformar su tragedia en un negocio con el que también se solidarizan con todos aquellos que han experimentado una situación similar. El protagonista de esta historia nos acompaña aquí en la mañana de NTN 24, Diego Miguel María, creador y fundador de esta empresa, F. La Migra, el taller de deportados. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en su programa. ¿Cuáles fueron los primeros mensajes que plasmaron en estas playeras que causaron tanto revuelo hasta convertirse en un negocio? Mira, detrás de todo esto hay un trabajo de activismo que he estado haciendo también desde mi deportación. Pues de alguna manera soy víctima de separación familiar. Tengo un hijo en Estados Unidos, el cual yo no veo desde que me deportaron. Entonces he estado buscando la manera de poder estar en la vida de mi hijo, ¿no? Poder verlo, o que él me pueda visitar o tener contacto con él. De ahí se empieza a hacer un trabajo de activismo con la gente deportada que viene, que va llegando, pero también tengo que buscar la manera cómo yo puedo sostenerme también aquí en México, y precisamente porque estoy buscando la manera de recuperar a mi hijo, yo tengo también que generar, económicamente tengo que estar bien para poder estar listo cuando él regrese algún día. Y junto con la marca de ropa Básicos de México, tuvimos una reunión, platicamos un poco de un proyecto que queríamos hacer y por fin se dio la oportunidad, y ahora estamos haciendo una colaboración juntos con Básicos de México. Sacamos unas playeras con unas frases de No Visa Required, Somos Unos y algunas otras frases que tenemos plasmadas en las playeras. Ellos son te comento un poquito de ellos. Ellos son una empresa que también apenas va creciendo. Ellos hacen maquila, pero es una maquila justa, le pagan muy bien a sus trabajadores. Yo soy el que imprime lo que es la serigrafía en las playeras, en las prendas de ellos. Y pues el punto de ellos es
un pago justo, ¿no? Un pago justo para la gente que trabaja desde donde se fabrica la playera hasta que sale. Miguel, te quiero interrumpir para preguntarte, ¿cómo fue el proceso una vez que te deportaron, que llegaste a Ciudad de México, para rearmarte como hombre, como papá, e instalar una empresa a partir de estas playeras, este proceso para vincularte con otra empresa y comenzar un proyecto empresarial que ahora te permite generar recursos? ¿Fue difícil como mexicano deportado de Estados Unidos ingresar a la economía formal en tu país? Claro, fue muy complicado reinsertarse de nuevo al país. Yo tengo experiencia en otros trabajos, pero no en los trabajos que yo pudiera conseguir aquí en México. Entonces hay que reinventarse de nuevo. Yo no sabía nada de serigrafía, pero aquí tuve que aprenderlo y ahora tengo mi propio taller de serigrafía. Entonces, sí, una deportación involucra muchas cosas, ¿no? Separación familiar, reencontrarse con la familia de nuevo, que de alguna manera se ha perdido ya un poco la comunicación por el tiempo que uno está separado de ellos, con la gente, la ciudad, el trabajo, todo es un cambio muy grande. Miguel, y decías que tuviste que aprender serigrafía. De todo lo que tú sabías hacer en Estados Unidos, ¿no hay manera de que sobrevivas en territorio mexicano o no te pagan tan bien a pesar de tener esa experiencia calificada en los Estados Unidos? Mira, una, no me pagan tan bien, otra, no existen esas compañías aquí en la Ciudad de México para hacer el trabajo que yo hacía. En alguna ocasión, sí me hablaron de una compañía y me ofrecieron un salario, pero la verdad yo prefiero trabajar por mi cuenta porque están los sueldos por los suelos. Y además aquí me permite seguir trabajando en el activismo y estoy también en un grupo como de que apenas lo hicimos. Este grupo se forma de diferentes organizaciones. Lo que nosotros queremos hacer es ayudar a las personas a reunirse con su familia. Hay personas que tienen algún trámite legal, que por causas del dinero no pueden conseguir que su familia pueda venir a visitarlos, algunos económicamente. Entonces vamos a hacer como una campaña para recaudar fondos y ayudar a estas familias también. Esto apenas lo estamos iniciando. ¿Y cuál es el mensaje que les quieres lanzar? Porque al final pues les estás tratando de ayudar desde Ciudad de México en condiciones adversas, sobre todo por este discurso que se ha empeñado en repartir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en territorio estadounidense contra estos migrantes, sobre todo los indocumentados. Sí, mira, he estado escuchando las noticias y ahorita están desplazando muchos militares ya a la frontera de México-Estados Unidos. Bueno, el mensaje que yo quiero decirle a la gente que está aquí, que ha sido deportada, o la gente que va de paso también, porque precisamente en estos días está la caravana que viene desde el sur, pues nosotros los recibimos con los brazos abiertos y que no se rindan, que sigan sus sueños. No todo termina en una deportación, hay que reinventarse de nuevo y seguir adelante porque tenemos familia, tenemos gente que nos quiere y gente que también nos apoya muchísimo. Entonces, pues sí cuesta mucho trabajo, pero hay que echarle ganas, salir adelante. Esto no termina aquí, ¿no? Claro, para concluir me gustaría que nos ayudaras a ser empáticos, a ponernos en el lugar de un migrante, porque por un lado son condiciones adversas cuando no estás en tu país, en tu caso era en Estados Unidos, a lo mejor sin familia, sin amigos, sin una red que te pueda ayudar, cobijar para conseguir trabajo, si te enfermas, etcétera. Y por otro lado, cuando ya tienes establecida una familia y regresas a tu país de origen y como decías hace un momento, a lo mejor no te pagan lo que estás acostumbrado a percibir como un salario, a lo mejor tu trabajo, tu experiencia no es valorado una vez que regresas. Es una situación de pierde-pierde, pero también tal vez en algún momento una situación de gana-gana. Explícanos cómo es esta dualidad del migrante. Pues mira, de todo se aprende y de todo nos sirve. Yo, por ejemplo, ahora después de mi deportación, pues tuve que reinventarme de nuevo. Ahora tengo este taller que nunca pensé tenerlo
Y esto me ayuda también a conocer muchísima gente y aprender cosas nuevas. O sea, yo creo, después de todo, pues hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Y yo creo que lo he encontrado y me siento bien también de que pueda seguir aportando algo para personas o que pasan como en situaciones que yo pasé, y estar ahí para poder hacer algo, un cambio o algo. Te agradezco, Diego Miguel María, creador y fundador de F La Migra. Gracias por acompañarnos en la mañana de NTN 24. Gracias a ustedes. Buen día. En España, la Policía Nacional desarticuló una red de explotación sexual. El operativo se llevó a cabo luego de la denuncia de una de las víctimas. Los delincuentes obligaban a jóvenes de distintas nacionalidades a prostituirse en la ciudad de Murcia. La noticia la tiene Marcelo Moncayo desde Madrid. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en la mañana, amigos televidentes. En las últimas horas, agentes de la Policía Nacional desarticularon un grupo que explotaba sexualmente a jóvenes transexuales brasileños en la ciudad de Murcia. Las víctimas eran de origen humilde y eran trasladadas a España mediante engaños para, una vez en este país, obligadas a prostituirse. El operativo pudo darse gracias a la denuncia que presentó una de esas víctimas, quien aseguró que estaba siendo obligado a prostituirse para poder pagar la deuda que había adquirido para viajar hasta España. La policía capturó a 13 personas con edades comprendidas entre los 19 y los 60 años de edad y de nacionalidad colombiana, brasileña, peruana, española y rumana. Captaban a sus víctimas en su país de origen, en Brasil. Se dirigían a aquellas personas que se encontrasen en una mayor situación de vulnerabilidad y les ofrecían viajar a nuestro país de forma irregular. Una vez que llegaban a España, eran obligados a prostituirse al objeto de pagar esa supuesta deuda contraída por haberles traído hasta España. Eran hacinados en un piso, propiedad del líder de la organización, que se encontraba en el centro de Murcia. En los 3 registros que se han efectuado, 3 registros que ordenó este juzgado de instrucción número 8 de Murcia, se ha encontrado no solamente documentación relacionada con este delito, sino también 5 vehículos, 2 de ellos de alta gama, además de material relacionado con la santería y con la magia negra, creencias muy arraigadas en algunas zonas de Brasil y que se sospecha pudiesen utilizar los miembros de la organización para coaccionar de alguna forma a sus víctimas para obligarles a ejercer la prostitución. Amigos televidentes de la mañana, según las investigaciones policiales, las víctimas también eran obligadas a consumir y vender sustancias estupefacientes y en ocasiones eran encerradas en las habitaciones impidiéndoles salir a la calle. Además, eran sometidas a continuas amenazas graves e incluso a agresiones físicas. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Dejamos España, vamos a Alemania. Como un terremoto político fue recibido el anuncio de la canciller Angela Merkel de no continuar con la jefatura de su partido, la Democracia Cristiana, cargo que ocupa desde hace 18 años. Para conocer los motivos de esta decisión y las expectativas que genera en Alemania, pero también en Europa, vamos a saludar a esta hora a Juliana González, analista política de nuestra cadena asociada Deutsche Welle. Adelante, Juliana, con tu reporte. Joely, muy buenos días para ti y para todos los televidentes de la mañana. Así es, palabras más, palabras menos, esto es un terremoto político y tiene que ver con que en Alemania hay un dogma y es que el partido de gobierno pone el canciller, pero este canciller es al mismo tiempo el jefe de su partido y esto tiene una razón de ser muy clara y muy lógica y es el hecho de que es una democracia parlamentaria, por lo tanto son los partidos en el Parlamento los que tienen que votar a favor o en contra de las iniciativas y al ser la canciller la misma jefe del partido, por supuesto estamos hablando de que tiene una relación directa con sus parlamentarios. La decisión de la canciller Merkel obedece a las bajas votaciones que obtuvo su partido, la Democracia Cristiana, en las últimas votaciones regionales y esto a pesar de que los gobiernos de la Democracia Cristiana, tanto a nivel regional como a nivel nacional, demuestran unos extraordinarios números en materia económica. Sin embargo, los votantes castigaron al partido porque ven el resurgimiento de temas como el fantasma de las migraciones y de los refugiados, temas que no son actuales, como una fuente de conflicto en lo que corrió del 2018. Con esta decisión, la canciller no solamente abandona la jefatura del partido, sino que anuncia
que no continuará como candidata para ser canciller por un quinto periodo después de que termine en el año 2021. Esto, por supuesto, tiene tanto a sus contradictores como a sus seguidores bastante preocupados y ya muestran los primeros signos de nostalgia del final de la era Merkel luego de 13 años de estar al frente del gobierno. Reciban desde Berlín un saludo y estaremos informándoles sobre los avances de esta noticia más adelante. Gracias, buen día para ti. Y en otras noticias, en Chile, más de 100.000 personas visitarán este jueves el Cementerio General de Santiago para recordar a sus muertos en el Día de Todos los Santos. Esta fecha para los chilenos se ha convertido en una tradición. Las autoridades han dispuesto dispositivos especiales en los cementerios del país, donde habrá presencia policial y de organismos como la Defensa Civil. En Santiago de Chile está Juan Pablo Monsalve con la información. Adelante, Juan Pablo, buen día. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues estamos en el Cementerio General de Santiago, una jornada pues muy especial el día de hoy. Se estima que al menos 100 o 150.000 personas puedan visitar este lugar, de ahí que las autoridades pues hayan dispuesto precisamente todo lo que tiene que ver con los protocolos necesarios para una jornada como la que se vivirá hoy acá en este lugar. Me acompaña precisamente Yerko Pizarro, él es miembro de la Defensa Civil chilena. Yerko, gracias por su tiempo. ¿Cómo están ustedes alistándose precisamente para esta jornada? Hola, buenos días. Principalmente nosotros nos estamos alistando desde anoche ya. Levantamos un sector de la central y tenemos desplegado a lo menos 5 puntos dentro de lo que es a lo largo del cementerio, básicamente en todas las entradas principales. Ya ahí estamos trabajando con una fuerza aproximadamente de 50 personas para albergar a estas 100.000, 150.000 personas que llegan el día de hoy a ver a sus familiares que se encuentran en el terreno de Campo Santo. Yerko, un tema importante, las recomendaciones para las personas que van a venir hoy, tener buena hidratación, ¿cuáles son los cuidados básicos? Bueno, los cuidados básicos para esto, como bien dice usted, tener buena hidratación, alimentación también, porque en una parte del día también el sol empieza a dar muy fuerte y ahí es donde la gente ya de mayor edad comienza a deshidratarse, empiezan a desmayarse. Pero básicamente eso, y nosotros estamos bien preparados con el tema de primeros auxilios para socorrer cualquier inconveniente que tengamos. Yerko, con eso quiero terminar. ¿Cuáles son los protocolos que ustedes tienen dispuestos para las distintas situaciones que se pueden registrar durante la jornada de hoy? Bueno, principalmente nosotros estamos dispuestos aquí con temas de primeros auxilios, direccionamiento de personas. A lo largo de nuestras 5 carpas que tenemos alojadas dentro del cementerio, tenemos personal fijo que se encuentra dentro de cada punto y tenemos personas que están dando vueltas como personas móviles que también andan equipados con todo el tema de primeros auxilios. Y eso básicamente es como nosotros como Defensa Civil de Chile. Yerko, quiero agradecerle su tiempo, muy amable. Muchas gracias, igualmente muy amable a ustedes. Muy bien, esta es la información que podemos entregarles esta jornada, el día de hoy aquí en Santiago de Chile, feriado, y pues una jornada tal como lo decíamos al comienzo de este contacto, donde miles de personas llegan hasta el Cementerio General para traer una flor a alguno de sus familiares fallecidos. Continúen ustedes.